Ay, amigas y amigos de All-In Sports, los saludo desde un nuevo lugar. Estamos en una locación distinta a lo habitual. Estamos aquí en el maravilloso Cancún, con esta canchita de tenis detrás para darle un verdadero color a este regreso de la información tenística con el arranque oficial. Sí, ya van 2 torneos, yo lo sé, pero este es el arranque oficial de la gira del US Open con un agosto impresionante. Masters 1000 de Toronto, Masters 1000 de Cincinnati y el último Grand Slam del año en Nueva York, el US Open, donde Carlitos Alcaraz buscará defender su corona. Sí, señores, con el regreso del señor Novak Djokovic, quien por fin puede volver a jugar en los Estados Unidos tras esta nefasta situación de la pandemia, de las vacunas y de los posibles accesos o no a los países. Por fin, el mundo está casi como lo conocíamos antes de la pandemia y Novak Djokovic podrá tomar parte del US Open. Y bueno, con esto vamos a ver, ¿no? De lo que fue Wimbledon, lo que fue Roland Garros. Habrá una tercera cita entre Novak Djokovic y Carlitos Alcaraz. Aquí lo vamos a estar viendo. Por cierto, ¿sabían ustedes que el único integrante del Big Three que ha logrado ganar Toronto, Cincinnati y el US Open en un año es Rafael Nadal en 2013? Así es, igual que Andy Roddick y el australiano Pat Rafter allá en los 90s, los únicos 3 tenistas que han logrado llevarse el US Open Tour, la gira del US Open en un mismo año. Nada fácil para Carlitos, quien busca un Masters 1000 más y busca su tercer título de Grand Slam antes de los 21 años. Vaya que sí hay que platicar. La verdad es que Toronto no va a tener a Novak Djokovic, ya lo anunció, por fatiga, por cuestiones de cansancio. Él prefiere esperar, él prefiere estar para Cincinnati, él prefiere estar para Nueva York. Lo vemos ahí en unas imágenes, de hecho, entrenando incluso con barba. Nunca lo habíamos visto a Novak con barba, pero ahí lo estamos viendo, entrenando y preparándose por allá. Del otro lado, Carlitos ya está. Ayer entrenó con Medvedev, ayer ya dio conferencia de prensa en Toronto. Se dijo muy motivado, se dijo muy contento, se dijo muy feliz. Se dijo muy maduro respecto a lo que sucedió el año anterior. Recuerden que el año anterior Carlitos llegaba a Toronto con una, ¿cómo llamarle? Una nueva realidad en el status quo como Carlitos Alcaraz número 1 y como primer cabeza de serie. Era el primer torneo en el que Carlitos salía como primer cabeza de serie tras la ausencia de Novak Djokovic, ¿no? Y recuerden que, bueno, en un partidazo contra Tommy Paul, queda fuera Carlitos Alcaraz, un partido tremendo, doble tie break y luego un tercer set ahí muy duro, donde Tommy Paul sorprende, elimina a Carlitos, el primer sembrado de ese Toronto. Luego Carlitos llegaría por ahí de cuartos de final en Cincinnati y después, obviamente, coronaría esta historia maravillosa en la que le ganó a Casper Ruud aquella final en Nueva York, donde consigue su primer título de Grand Slam. Hoy llegamos con la posibilidad del tercero. Un año después pudo ser el cuarto, ¿Qué tal, Pudo haber llegado ya con 3 si aquellos malditos calambres de Roland Garros no hubieran sucedido. Y bueno, para ello Carlitos obviamente pues repite como primer cabeza de serie, se encuentra comandando la parte alta, que ya aquí vemos la parte alta de el cuadro, un cuadro muy interesante, un cuadro que en la parte alta tiene prácticamente a lo mejor de lo mejor. La parte baja está bien, también tiene muy buenos partidos, por cierto, grandes partidos en la primera ronda, O sea, tenemos el Bublik Hurkacz,
¿no? Tenemos el Echeverry Corda, partidazo. Vamos a ver si Schwartzman logra terminar la calificación. Ayer le ganó a un local. Vamos a ver si hoy culmina y logra Dieguito colarse a la fase final. Tenemos un Monfils Eubanks en primera ronda, extraordinario, partidazo, después de lo que ha hecho Eubanks en este año, que es impresionante. Y bueno, Monfils, que se ha mostrado muy bien, que se ha mostrado con muchas ganas. Si bien ya anunció que pronto será su retiro para poderse dedicar a su hijo y que Svitolina pueda jugar más, ya que a ella, de acuerdo a lo que el francés dice, le queda mucha más carrera. Así es que vamos a ver, ¿no? Es muy, muy interesante. Recuerden que este año el Abierto de Canadá se juega en Toronto. Es un año en Toronto y un año en Montreal. Este año las mujeres van a jugar en Montreal y los hombres en Toronto. Y el año que entra así será, ¿no? Hace 2 años en Toronto el campeón fue Medvedev, quien está comandando la parte baja del cuadro, ¿no? Aquí vemos lo de Alcaraz. Lo de Alcaraz es realmente interesante. Obviamente arranca con bye, obviamente, pero espera al ganador de Shelton contra Zapata Miralles, ¿no? Un tremendo duelo. Shelton no ha estado bien. Shelton se ha ido en estos primeros torneos, ya ven, en Atlanta y ahora en Washington, que son, digamos, los dos que abren esta gira del US Open. Los Cabos, podemos decir que ayer Tsitsipas, de grandísima forma, es campeón, ganándole por 10ª vez consecutiva. En 10-0 tiene a de Minaur, al australiano, logra su 10º título y además 10 sets en fila le ha ganado Tsitsipas a de Minaur, quien, por cierto, se convierte en el 4º jugador activo en ganar en todas las superficies un torneo. Pista descubierta, pista techada, en pasto y en arcilla. Así es que Tsitsipas ha completado todo eso. Obviamente tiene los Masters 1000 de Monte Carlo, ¿no? Tenía mucho tiempo de no llegar a una final de 250. En México ya sabemos que se había quedado en varias finales. Y bueno, ahí está Stefanos Tsitsipas logrando este título maravilloso. El griego conectadísimo con el público mexicano. Y bueno, por fin tuvimos a Stefanos campeón aquí en México. Un torneo que, como les digo, obviamente pues ya forma parte de esta gira del US Open. Pues estamos ahí pegados en Los Cabos a los Estados Unidos, ¿no? Así es que, interesante. También, obviamente, vaya final de Washington, ¿no? Evans contra el señor Griexport. ¿Qué tal Griexport ganándole a Fritz en su casa? Los gringos, los estadounidenses, les digo lo de Shelton, llegan muy mal. El mismo Tiafoe también eliminado con Evans, ¿no? O sea, tremendo. Yo no entiendo qué le pasa al tenis estadounidense. Tuvimos esta maravillosa historia de Eubanks en Wimbledon, pero la verdad es que me cuesta entender por qué le cuesta tanto trabajo al estadounidense en estos momentos ser competitivo, ya sabemos, allá en la cumbre más alta del tenis, ¿no? Así es que bueno, de aquel lado, como les digo, viene un Bublik Hurkacz muy interesante, un Bublik que le ha costado trabajo después de aquel título en la gira de hierba. No ha vuelto a ser el mismo. Perdió, por ejemplo, con Monfils de una forma muy poco esperada, ¿no? Para lo que Bublik había mostrado. Vamos a ver, ¿no? Abajito de ellos, los cuartos de final serían entre Rune y Alcaraz. Sería muy interesante. Del otro lado sería Tsitsipas, que está en la parte de arriba, y abajo está Sinner, ¿no? Donde les digo que también hay un Dimitrov Koric, por ejemplo, un Koric que fue campeón de Cincinnati el año pasado y que por ahí empieza a dar muestras de que empieza a mejorar otra vez. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Un Barrer, el francés, contra Berrettini, también está por ahí. En fin, esta parte de arriba está muy interesante, como les digo. Yo no sé, porque la verdad yo creo que Zapata Miralles tiene opciones. Tiene opciones contra Shelton. Como les digo, Shelton no se ha mostrado fuerte, no se ha mostrado sólido, al contrario, ¿no? Se ha mostrado vulnerable, se ha mostrado no tan capaz de ganar esos partidos importantes, ¿no? Así es que vamos a ver. Me gusta porque es un cuadro competitivo, es un cuadro que obliga a Alcaraz a estar alerta desde el principio, ¿no?
Así es que va a ser muy, muy interesante, ¿no? El hecho de que Carlitos siga agrandando esta leyenda, de que busque, imagínense, antes de los 21 años, ser el cuarto tenista en poder lograr los 3 títulos grandes de la gira del US Open, ¿no? Vamos a ver, luego por ahí en la parte de abajo, como lo pueden ver, está Rublev en la parte de arriba compartiendo con Ruud esa parte del cuadrante, ¿no? Donde tienes partidos McDonald contra Karatsev, ¿no? Raonic contra Tiafoe. Vamos a ver a Raonic de vuelta en su casa en este Masters 1000. Un partido muy interesante de primera ronda ante el estadounidense. Davidovich Fokina contra Wolf. Partidazo, partidazo. Davidovich está muy bien, está en el mejor momento de su carrera. Wolf es de las raquetas estadounidenses que, si bien sigue sin dar un super resultado, pero es de lo más sólido, es de lo mejorcito que ha estado jugando las últimas semanas, ¿no? Así es que este partido entre Wolf y Davidovich Fokina va a ser muy, muy interesante, ¿no? Vamos a ver los rivales. Hoy se termina la ronda de clasificación. Va a ser muy interesante ver quién enfrenta a quién. Tenemos otro partido muy interesante. Vamos a ver Humbert, el francés, cómo llega, porque en su último partido se tuvo que bajar por una molestia física. Vamos a ver por qué ese partido contra Nico Jarry, después de ese partidazo que dio contra Tsitsipas en Los Cabos, resultaría un muy buen partido, ¿no? Jarry contra Humbert, vamos a ver, ¿no? Pero bueno, Miñaur contra Norrie. En teoría, en práctica, es otro gran partido en este cuadrante, ¿no? Donde Fritz, en teoría, con ese número 8 en la siembra, lo comanda junto con Medvedev, ¿no? Sería, en teoría, los cuartos de final de esta parte del cuadro, ¿no? Un Fritz contra un Medvedev. Yo, la verdad, después de lo de ayer de Fritz, cómo pierdes en casa una semifinal, que vas ganando, ganas el primer set, y Griexport te da la vuelta con una facilidad increíble, o sea, porque tampoco es que fue una batalla campal esos últimos 2 sets, la verdad es que los gana fácil. Si es que Fritz me genera todas las dudas posibles que te puede generar un futbolista, un tenista, ¿no? Porque llega tras un año muy incierto, muy a lo de antes de Fritz, ¿no? Antes de que ganara ese Masters 1000, antes de que se empezara a mostrar mucho más fuerte, ¿no? Pero vemos a un Fritz muy vulnerable, ¿no? Igual del otro lado, ¿no? Rublev y Ruud, vamos a verlos, Rublev a mí me ha gustado mucho su actitud, ha estado cambiando su temperamento, ha estado modificando sus conductas. Si bien en los últimos partidos ya lo hemos vuelto a ver muy desesperado, golpeándose y la clásica de Rublev, ¿no? Pero el ruso ha mostrado avances importantes, ¿no? Así es que le vamos a dar el beneficio de la duda. Puede Rublev tener un muy buen Masters 1000 de Canadá. Por el otro lado, Ruud. Híjole, Ruud, vamos a ver a Ruud, ¿no? Tenista de gran calidad, pero ¿qué tal pierde esa final de forma tremenda? Hace unos días allá en Suecia, contra un rival que también le tenía tomada la medida, ¿no? Como el mismo Rublev, ¿no? Que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, ¿no? Es otra superficie, era arcilla, ¿no? Fue una final que se lleva Rublev en 2 sets, tras ganar el primero en un tiebreak increíble. Después se lo lleva 6-0 prácticamente el segundo set, el ruso contra un noruego que pues tiene grandes cosas, pero le falta ese pasito, ¿no? A pesar de que está ahí top 5, a pesar de que ya llegó a 3 finales de Grand Slam, Ruud sigue sin dar esa verdadera sensación de peligro, ¿no? Así es que vamos a ver, resulta muy interesante, resulta muy entretenido. A partir del día de mañana es que vienen ya los partidos. Vamos a ver a un Carlitos Alcaraz muy motivado, como les digo. Ayer habló en la conferencia de prensa diciendo que el trofeo de Wimbledon lo puso en la sala de su casa para estarlo viendo siempre, para estarlo recordando siempre. Dice que todavía recuerda los últimos games, los últimos puntos, tanto del US Open como de Wimbledon, y se le pone la piel de gallina. Y quiere más el chico murciano, eso se le nota en esa sonrisa, en esas ganas que siempre está mostrando.
y pues vamos a ver, ¿no? Va a ser muy interesante en este momento, ¿no? Donde además tienes la fortuna de que Djokovic no va a estar en el primer torneo, y eso siempre ayuda. Eso siempre ayuda porque la verdad es que sin Djokovic las expectativas bajan, ¿no? Y las posibilidades de ganarlo para todos aumentan, ¿no? No solo para Carlitos, ¿no? Vamos a ver Medvedev, qué versión de Medvedev tenemos, por ejemplo, ¿no? Recordemos que además de que fue el último que fue campeón en Toronto, recordemos que en el US Open le ganó en 3 sets corridos la última final a Djokovic, ¿no? O sea, muchos dicen, no, ya Djokovic va a ser campeón del US Open. Tranquilitos. Nunca ha sido la superficie favorita de Novak Djokovic. Nunca le ha ido de maravilla a Novak Djokovic en Nueva York. Y ahora tiene una bestia como Carlos Alcaraz, que va a llegar muy aceitado, va a llegar fresco, está descansado, no ha jugado desde Wimbledon. Jugó por ahí la Copa Hoffman, pero bueno, fue realmente una cascarita, ¿no? Ahora empieza lo bueno, vamos a ver un agosto maravilloso, ¿no? Por ejemplo, en los picks, ¿no? Ahorita hay muy poquitos, nos vamos a ir de menos a más, ya para el martes o miércoles vamos a tener mucho más picks, ¿no? Porque todavía incluso no hay ni siquiera muchas líneas en los casinos, todavía se están generando. Por ejemplo, el over de Monfils contra Eubanks me encanta, el momio está ahí en even. También me gustaría Eubanks a ganar. O sea, en teoría Eubanks jugando en casa, porque aunque sea Canadá, recordemos que los estadounidenses de este lado del continente, incluso en México, juegan como en casa. Yo creo que Eubanks le puede ganar a Monfils. Ese pick me gusta muchísimo, de menos 118 a ganar, pero pues también obviamente el over en ese partido, ¿no? Bublik Hurkacz debe de ser un partidazo, recuerden que Hurkacz llega a la final del año pasado, que por cierto la pierde ante Pablito Carreño Busta, quien este año Carreño no ha existido, ¿no? Y como tal no va a estar en este torneo, no va a poder defender su corona. Y bueno, desgraciadamente Hurkacz, pues sí, ¿no? Obviamente como finalista del año anterior va a tener un durísimo arranque contra Bublik. Me gusta para cualquier over de 23 para arriba, porque la verdad es que ese partido lo veo sin duda de 3 sets. Así es que vamos a ver el Sonego Murray. Partido interesante, un Murray siempre muy guerrero, un Murray siempre muy luchón, un Murray que se quedó muy cerca otra vez de hacer una gesta heroica, que pierde ante Fritz en Washington, pero que gana partidos increíbles, ¿no? Que al final se queda sin gasolina, pero vuelve a demostrar que es un guerrero de una madera muy diferente al resto, ¿no? Así es que ahí está, un muy interesante partido. Me gusta ganar Murray, pero también me gusta el over, ¿no? Un partido muy parejo, muy, pues no sé, o sea, es un partido en el que sí me gusta Murray para ganar, pero ojo, porque Sonego es uno de esos tenistas que en cualquier momento se te indigesta, ¿no? Me encanta ese menos 167 de Raonic a ganar, Tiafoe a ganarle a Raonic. Yo creo que Tiafoe tiene que ganarle a Raonic. Tiafoe para mí es uno de los candidatos al título, ¿no? En Toronto, ¿no? Creo que debe de ser de esas raquetas que debe de hacer mucho ruido en esta gira, ¿no? Recordemos el año pasado esa semifinal maravillosa contra Carlitos Alcaraz, ese partido increíble que nos regalaron los dos. Así es que yo creo que Tiafoe va a ser una de esas raquetas que, si bien no le fue bien en Washington, es muy distinto al caso de Fritz, porque Tiafoe viene en mucho mejor forma, posiblemente junto con Eubanks y junto con Wolf son las 3 raquetas más calientes de los Estados Unidos, ¿no? El over de Davidovich contra Wolf ya firmado de 22.5, me encanta, obviamente. ¿Y qué les digo? Musetti contra Nishioka, de Minaur contra Norrie, debe de ganar de Minaur. Creo que de Minaur está muy bien, pero Norrie no está nada bien, ¿no? O sea, Norrie ha tenido muy malos meses los últimos, y creo que de Minaur le puede ganar. De Minaur debe de venir un poco golpeado por perder la final en México, pero perdió la final. Entonces, al final de cuentas, llevas 2 finales en México, debe de estar contento en el análisis, y al final debe de ser un partido muy interesante. Me gusta también el over de ese juego, o sea, porque obviamente Norrie la va a vender carísima. En fin, vaya que sí hay mucho que platicar, vaya que sí este fue el inicio de una gira maravillosa que apenas comienza.
y que terminará allá en septiembre, en la primera semana de septiembre, con el campeón del último Grand Slam del año, del US Open, en esta bendita gira que arranca ya allá en Toronto y que aquí la vamos a estar platicando como siempre. Por cierto, a nuestro amigo Fermín nos hacía la pregunta que si creíamos que Carlitos Alcaraz podía ganar los 3 títulos de esta gira del US Open, con lo que empezamos este video. ¿Tú qué piensas? ¿Tú crees que Carlitos tiene la gasolina? ¿Crees que va a haber alguien que le va a imponer condiciones? ¿Crees que va a poder con esta avalancha con la que va a venir Novak Djokovic por tratar de tener una venganza personal en Nueva York y poder levantar el tercer título del Abierto de los Estados Unidos para el serbio? Híjole, está buenísimo. Yo creo que Carlitos obviamente tiene todo, Fermín, para poder ganar los 3 títulos. Sin duda alguna en Toronto es el principal candidato, es todos contra Carlitos, párale de contar. Porque los mismos jugadores te lo están diciendo, ¿no? Musetti, te lo dice Rune, te lo dice todos, ¿no? O sea, Alcaraz es otra cosa, es otro nivel, es otra historia. No es comparable con ninguno de nosotros. Entonces, sí es el gran candidato, debe de serlo. Es muy difícil ganar los 3 títulos, es muy desgastante físicamente. Vamos a ver cómo lo maneja el equipo de Carlitos, físicamente cómo dan ese manejo de los torneos, pero definitivamente yo creo que en la previa Carlitos Alcaraz tiene absolutamente todo para emular los pasos de Rafael Nadal y convertirse en el 4º tenista en la historia en ganar Toronto, en ganar Cincinnati y en ganar el US Open. Vamos a ver, recuerda que aquí en All In Sports tú siempre ganas los mejores picks, la mejor información, la pura buena onda en un canal que está absolutamente hecho para ti. Yo soy tu amigo Juan Pablo Simón, te mando un fuerte abrazo. Recuerda, aquí vamos a estar platicando absolutamente todo el mes de lo que pase allá en la gira del US Open, que arranca ya con el Abierto de Canadá y que estamos obviamente muy felices. Vamos, que te mando un fuerte abrazo, que tengas un excelente domingo. Yo soy tu amigo Juan Pablo Simón. Nos vemos la próxima.